Estamos caminando en la jornada por el libro de Romanos. Su servidor, el pastor César, y los otros ministros de nuestra iglesia estarán también tomando, ¿verdad?, capítulo por capítulo y yéndonos hasta terminar el libro de Romanos. Cuando hay una crisis en una iglesia, lo que pasa es que cuando no estamos bien establecidos con la fundación de lo que es la sana doctrina, de lo que dice la palabra del Señor, pues no sabemos qué hacer. Nuestra conducta no sabe, cada quien tiene sus opiniones, pero cuando entendemos cómo se maneja una iglesia, estudiando, ¿verdad?, este libro, podemos saber que siguiendo este manual nos evitamos un montón de cosas y problemas. Amén. Así que vamos a estar aprendiendo mucho de este libro, que es considerado por los teólogos como el libro con tal vez más revelación, y no es el libro más fácil de enseñar porque tiene tanta revelación, ¿verdad? No que sea el más difícil de entender como es el libro de Daniel, otros libros, Apocalipsis, no necesariamente, pero es la magna carta, si se puede decir, de la Biblia. Es la Constitución, hablando de los Estados Unidos, ¿no?, de la Biblia. Tú entiendes Romanos, amigo, tú entiendes toda la Biblia, la entiendes absolutamente toda. Así que con la ayuda del Señor vamos a ir caminando, no vamos a correr, lo importante es ir captando, amén. Y hoy queremos tocar un tema muy importante, que es donde seguimos, ¿no? Hemos estado los viernes compartiendo. El pastor César compartió el domingo pasado también, estuvo compartiendo sobre el libro de Romanos, y seguimos hoy ahora en capítulo 2, y el peligro de juzgar a otros, ¿verdad? Vamos a ver sobre eso. Así que empezamos esta sección sobre el pecado en el libro de Romanos. Y hoy queremos ver cuál es el pecado que Jesús ataca con más coraje, con más celo. ¿Qué es lo que más molesta a Jesús? Con más frecuencia, con más severidad. Jesús viene con más severidad contra este pecado que cualquier otro pecado. Aunque usted no lo crea, estudia bien la Biblia, Jesús viene con más tenacidad y severidad contra el pecado de autojusticia que cualquier otro pecado. Tú dirás, drogas, matar, adulterio, fornicación, ¿verdad? Jesús, la Biblia viene fuerte contra este pecado, porque este pecado se encuentra en todo lugar. En todo lugar. Ricos, pobres, educados, no educados, ministros, laicos, gente de toda clase de gente. Se encuentra este pecado. Políticos, prostitutas, pastores, cometen este pecado cada rato. Todo el mundo es culpable de este pecado, todo el mundo. Y se encuentra en todos los lugares, en las iglesias, en las cantinas, en los estadios, en las universidades. Y es un pecado que justificamos, que excusamos. Realmente decimos, no estoy juzgando, decimos. Solo soy un inspector del fruto, dice la gente. Este pecado cual Pablo habla es el problema fuerte y muy grande en nuestras vidas. Ahora, Pablo sabía que la gente leyendo esta carta iba a pensar, oh, eso no es para mí, yo no soy una de esas personas, yo no soy un pervertido, yo soy un ciudadano decente que obedece la ley, soy respetable. Si tú piensas así, Romanos 2 es para ti. La persona moral y autojusta es tan culpable como la persona inmoral de este pecado. De hecho, nadie es inocente. El primer punto que tenemos ahí en sus notas es: nadie tiene derecho de juzgar.
Nadie tiene derecho de juzgar. Y la clave de este capítulo está en el primer versículo, que es la palabra juzgar. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, dice. Inexcusable. No, pero es que tengo razones. Inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas. La palabra juzgar no significa evaluar, analizar. Literalmente significa condenar. Significa sentenciar, pasar un veredicto. No habla aquí de discernimiento. Tú que condenas a otros, tú que juzgas a otros. Juzgar es el pasatiempo favorito del autojusto. Y Pablo dice que nadie tiene derecho de juzgar a otros. Y después dice que solo Dios tiene derecho a juzgar. Solo Dios es juez. Solo Dios puede juzgar. Y él empieza entonces los primeros 4 versículos hablando de cuatro características de la persona autojusta. La persona que piensa, yo no soy tan mal, soy buena, no soy un pecador grosero, tengo fallas débiles, pero yo no soy mala. Pablo dice 4 cosas de estas personas autojustas. Y la primera que dice que estas personas acusan a otros y se excusan a sí mismos. Acusan a otros y se excusan a sí mismos. Por lo cual eres inexcusable, dice la palabra del Señor. No es típico de la naturaleza humana ser ilusorio de nosotros mismos. No es nuestra inclinación y no es nuestra naturaleza humana. Todo el mundo es culpable, pero todos nos sentimos inocentes o nos creemos inocentes. Otros tienen la culpa. La palabra común para esto es hipocresía, que quiere decir que somos inconsecuentes. Y la peor clase de orgullo, hay diferentes tipos de orgullos, pero la Biblia es clara que la peor clase de orgullo es el orgullo religioso. No tengo todo en orden, pero tú. Y ahí vamos. Pero tú. ¿Cómo excusamos nuestro pecado? Pablo dice, estás sin excusa, pero siempre tratas de justificarte. Ponemos etiqueta a nuestro propio pecado. No estábamos chismeando. Solo estábamos compartiendo una preocupación. No soy crítico, soy perspicaz. No soy perezoso, soy tranquilo. Ponemos etiqueta a nuestro pecado. No soy negativo, soy realista. Tomamos lo que juzgamos en otros, pero en cuanto a nosotros, decimos que no es malo. Es nuestra propia característica. Así soy. ¿Cuántas personas respetables conocen a gente así? Convenientemente olvidamos nuestro propio pecado. Porque nos conviene. El que piensa que tiene conciencia limpia solo tiene mala memoria. Simple y sencillamente no se recuerda de las regazones, de los pecadotes que se han echado. Muchas veces pensamos que no hay nada malo en nuestra vida, pero bien puede ser que no hemos pensado suficiente en el asunto. Punto número 2, lo vemos aquí. Las personas autojustas
mide a otros por una norma errónea. Dice aquí la palabra: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Se comparan con otras personas. Yo soy mejor, piensan ellos. Contratamos eso en la manera en que Dios juzga, lo comparamos. Porque Dios juzga conforme a la verdad, decimos. El problema es que somos ciegos nosotros a la verdad. Porque tú estás juzgando por el chisme que escuchaste, por la corriente que se fue. Y el dueño de la verdad es Dios. Pero ahí vas tú, pero falló. Es que me dijeron, todos saben. ¿Cuántos están aquí? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos ciegos a ciertas áreas de nuestra propia vida. Nadie aquí tiene la capacidad de ver todas las áreas de su vida que están débiles, y no estamos conscientes de estas áreas de nuestra vida. Hay áreas de debilidad que no vemos. No veo mis propias debilidades. Tú tampoco. Tú no ves tus propias debilidades. Muchas veces no ves tu propia culpabilidad. Solo donde fallaron los demás. Es irónico, pero tendemos a juzgar a otros lo que no nos gusta en nosotros mismos. Vemos a un hermano perezoso y nos cae re mal, pero se nos olvida que nosotros no servimos en la iglesia, no cooperamos con nada, somos perezosos. Ves una persona prepotente, orgullosa, y te chocas porque estás chocando, porque te estás viendo a veces en el espejo y te cae mal, pero lo que te está cayendo mal es que ese es el pecado que tú también tienes. Si tienes un problema con el orgullo, vas a pronto a juzgar a otros que son llenos de orgullo. Si eres perezoso, serás rápido de juzgar a los perezosos. Así es nuestra naturaleza. Cuando empezamos a juzgar cosas, la tendencia es de juzgar lo que más no nos gusta de nosotros mismos. Si ves a otros reaccionando violentamente a cierto pecado, puede ser que tú tengas miedo, que tú también tienes esa tendencia a reaccionar. O sea, medimos a la gente por una medida errónea y pretendemos ser Dios. Punto 3, piensan que juzgar a otros le pone en una posición mejor. Dice aquí versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú. ¿Tú crees que vas a escapar el juicio de Dios? Dice la palabra. Tú que juzgas a otros, ¿piensas que te vas a ganar puntos con Dios? ¿Tú piensas que tu situación será mejor? Medimos por una norma errónea. ¿Amén? Al juzgar a otros, piensan que se escapan del juicio. Pensamos que por juzgar a otros estamos en mejor posición, que escaparemos el juicio. Dios no actúa así. Pablo advierte: no pienses que por apuntar el dedo al pecado de otro, que quedas tú libre. Porque la realidad es que cuando apuntas el dedo, hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Punto 4.
malinterpretan la bendición de Dios sobre su vida. Malinterpretan la bendición de Dios sobre su vida. Es la cuarta característica de una persona autojusta. O dice la palabra, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Esa palabra, ¿cuál es? Ni Francisco la puede decir. Es ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La persona autojusta piensa que merece la bendición de Dios, que se la ganó, porque por razones que cree. No se da cuenta que es todo por la gracia de Dios. Y si Dios le diera lo que merece, no estuviera ahí. Véalo. Si Dios le diera a autojusto lo que merece, no estuviera vivo. Pablo nos dice que malinterpretamos la bendición de Dios, pues pensando que siendo el bien, que liberarnos de ciertas cosas, entonces Dios nos bendice. La Biblia enseña, para la sorpresa de algunos, que Dios bendice nuestra vida aún cuando hay pecado. Y grábenlo y mándenselo a los chismosos, porque es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no te bendice porque tú eres bueno, porque te lo mereces. ¿Tú sabes por qué Dios te bendice? Para que te arrepientas, para que te acerques a Él, para que te des cuenta lo bueno que es Dios. Sin merecerlo, Él te bendice con manos llenas. ¿Y por qué lo hace? A causa de su gracia. ¿O cuántos de ustedes, padres, solamente bendicen a sus hijos cuando hacen todo lo correcto y todo lo bueno? ¿O no le dan de comer a sus hijos? Porque ¿cuántos padres dejan de dar de bendecir, dar de comer de un techo a sus hijos? Porque andan rebeldes, groseros en las etapas que entran los muchachos. Tú los sigues bendiciendo. El propósito de la bondad y la benignidad de Dios es guiarte al arrepentimiento. Cuando se levanta tu negocio, tu bendición, lo que quieras, no te levantes el pecho. Dios quiere que te acerques a Él, te arrepientas. Es el propósito de la bendición de Dios en tu vida, es motivarte a cambiar. Eso es el propósito. Él quiere motivarte a cambiar y lo hace a través de las bendiciones. ¿Cuándo es malo juzgar? Vamos a ver 7 veces que es malo juzgar. 7 veces cuando no debes juzgar. Es malo juzgar cuando te ciega, cuando estás ciego a tus propias fallas. Dice aquí la palabra, no juzguéis. Es un mandato de la boca de Jesús, amigo. No lo estoy diciendo yo, ni la religión. Jesús está diciendo, no juzguéis. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida que mides, serás medido. Si tú eres un crítico de otros, amigo, déjame ponértela simple. La crítica te va a llover también. Te la van a dedicar. Si eres crítico de otros, serás tan criticado por otros. Y porque miras, dice ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así es como Jesús usa el humor hebraico. En el hebreo ese es el tipo de humor,
es exageraciones, si estudias las tradiciones hebreas. Somos grandes analyzers, analizadores de granitos, hermano. Criticamos el piojo del hermano cuando tenemos aquí, hermano, una gran paga, dice la palabra. No seas así. Es malo juzgar a otros y te ciega a tus propias fallas. Y al final de cuentas, cosechas lo que siembras. El resultado de juzgar a otros es que serás juzgado. No lo dije yo, lo dice la palabra. 3. Es malo juzgar cuando sacas conclusiones basadas en la apariencia externa. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, dice la palabra, sino juzgad con justo juicio. Cuando miras a una persona, les juzga su peinado, su estilo, su color de piel, no importa lo que sea, juzga la apariencia. Es malo juzgar, no juzgue la apariencia. Dice 1 Samuel 16:17: el hombre mira lo que está por fuera, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 4. Es malo juzgar cuando la condena, cuando le condena a alguien antes de saber los hechos. Es malo juzgar cuando le condena a alguien antes de saber los hechos. Fíjate que tremendo. Dios me da esta palabra. Estamos en Romanos porque estamos ahí. Terminamos el primer capítulo, estamos en el segundo y esto es lo que es la palabra, ¿no? Y fíjate que como que Dios lo pone uno a prueba, ¿no? Y llegando aquí, parqueándome, me ve un hermano que no viene a esta iglesia, antes venía, y me dice: ¿ya te arrepentiste? Esa fue la bienvenida que me dieron hoy en la iglesia, hermano, para que no se me agüiten ustedes que, hello. Le dije: pues sí, ya me arrepentí muchas veces. Le dije: ¿ya te arrepentiste tú? Me escuchó, se fue con los rumores y quiere verme en la cara que me arrepienta el hermanito. Es malo juzgar cuando le condena a alguien antes de saber los hechos. Ten mano a los hechos primero, amigo. ¿Cuántas veces juzgamos algo basado en lo que hemos oído? Hay siempre más de un lado de una historia. Siempre hay más de un lado de la historia. Está a tu lado, está al lado del otro, la versión del otro, y está la versión de Dios. Hello. Está tu versión, está la versión del otro y está la versión de Dios. No juzgues antes de saber los hechos. 5. Es malo juzgar la espiritualidad de uno basado en las observaciones externas. Y los hermanos de las iglesias somos muy vulnerables para ser manipulados a estas cosas. Pensamos que la gente espiritual es la gente que o viste de una manera o hace oraciones de cierta manera y como hay gente, hermanos, en todo hay de todo. Hablaba con un joven, no, que I hate todos los cops, odio todos los policías. Mira, el día que alguien te secuestre, ¿quién te va a salvar? La gente que tú odias. Solo policía que se va a arriesgar la vida para salvarte, campeón. No todos los policías son malos, no todos son buenos. Pero cuando uno se va juzga la espiritualidad por observaciones externas, porque grita mucho, llora mucho, qué sé yo, te vas a llevar unas sorpresas bien tristes, te digo.
Y muchas veces la persona que tú no piensas que es tan espiritual, esa persona es espiritual. Por lo tanto, dice aquí la palabra en en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, a luna nueva, días de reposo. Yo digo que una vez me invitaron a Panamá a predicar una iglesia de un pastor, de la segunda iglesia más grande en Panamá. Tenía como 30,000 miembros esa iglesia. Y pues yo era el predicador, cantante. A él le gustaba mucho el mariachi. Él me invitó para el mariachi, pero como yo nunca aceptaba invitación nomás para cantar, le digo, cantantes sobran. Voy a bendecirlo con la palabra, o si no, ahí le paso cantantes que sobran. Pero no, me gusta su mariachi. Bueno, me invitó el pastor y llegamos y pues yo llegué ahí, todo el mundo. Él dijo, sopla a Dios. 30,000 gente ahí. ¡Pum! Todos se cayeron. Yo era el único que no me caí. Dios, Señor, ¿será que estoy en pecado? ¿Qué pasó? Bueno, no me caí. Y luego se vino, se bajó de la plataforma y se acercó a mí y me dijo, Dios te bendiga, varón. Pero hay culturas donde a veces nosotros que no hemos tenido la experiencia, estamos buscando las señales del Espíritu y no a Dios. Y cuando estamos buscando lo que Dios te puede dar, el toque de Dios, qué sé yo, y no estás buscando a Dios, que es un Dios celoso, entonces te llevas unas experiencias muy desagradables, porque idolatras a personas, porque tal vez Dios le dio un don de milagros, Dios le dio esto y que el otro, una gracia para algunas cosas, y para ti ese es el ungido, ese es el hombre. Y le quitas la mirada a Dios, le pones la mirada al hombre y te vas al mundial, campeón. Te vas al mundo, te pierdes. Porque pasas suficiente tiempo con esa persona y te das cuenta que tiene tantos errores como tú. 6. Es malo juzgar cuando te hace hablar mal de o calumniar a otro creyente. Amén. Ya me da hasta temor decir que paso música aquí, porque a veces no sé si están o no están, pero hermano, si no hay pianista y si tienes una música suave, ponla, si no, pues tranquilo, no hay bronca, man. Estamos en victoria. Aunque México perdió, estamos en victoria. Es malo juzgar cuando juzgar te hace hablar mal de alguien o calumniar de alguien. Santiago 4, 11, 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Dice la palabra de Dios. Cuando juzgas a otros cristianos, hablas en contra de ellos, los calumnias. Pablo dice que esto es terrible, esto es malo, juzgar a otros cuando causa calumnia. Calumnia significa arruinarle la reputación a alguien. Hermano, este pecado no es pasado ligeramente por Dios. Cuando tú le arruinas el testimonio a alguien por entrar en la chisme, hermano, porque Dios te ama, va a haber consecuencias severas. Porque tú no te imaginas el daño que estás haciendo. Y porque Dios te ama, Dios disciplina.
Porque estás dañando el evangelio. Estás poniendo mal el cuerpo de Cristo. Arruinarle la reputación a un hijo de Dios es arruinarle la reputación a Dios. Él dio su vida por esa persona. La Biblia dice claramente que esa persona es humana, que puede fallar, pero Dios es bueno para alcanzar, para restaurar, para perdonar. Pero tú cambiaste el plan de Dios. Efesios 4:29 se trata del concepto completo de hablar positivamente de otros creyentes. Amén. Yo le voy a ser sincero. Dios nos llamó a pastorear, a servir, que lleva con esos sacrificios y lo que sea. Pero yo amo mi familia, y antes de pastorearlos a ustedes, yo tengo que pastorear mi familia. Pero yo no voy a ser parte de una iglesia que no protege la familia pastoral, ¿no? Porque mi trabajo es proteger mi familia. Soy sumo sacerdote de mi hogar. No me voy a enojar, no me voy a poner a pelear contigo. Pero mi responsabilidad ante Dios es primero hacer hoy lo que no supe hacer antes. Dios me ha perdonado, Dios me ha enseñado las fallas que yo tuve en el pasado, de no proteger a mi familia, o es más, dañarla yo mismo. Y cuando yo hice eso, hoy me doy cuenta que tú puedes servir a Dios bastante y no estar cerca a Dios. Porque cuando tú le metes la bolsita de té al agua caliente, ahí sale lo que está dentro. Tú no sabes la vida de un cristiano hasta que entra por el fuego caliente. Y cuando su pastor en un tiempo fue probado, no salió mucha santidad. Quería salir disciplina, espíritu, échale ganas. Pero salió mucho temor. Y el temor no es de Dios. Y no protegía a mi familia. Yo pudiera haber hecho: Señor, perdóname, pues por no proteger mi familia, llévanos a otro lado. Pero yo le dije a mi esposa: mi amor, vamos a luchar en San José hasta que Dios diga. No vamos a huir de nuestros errores. Vamos a poner la cara. Ya que Dios nos ha restaurado y nos ha levantado, vamos a permitir que Dios haga lo que Él quiere y que Él haga lo que Él quiera. Ninguna palabra, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los santos. Mi amor, si yo nunca te he pedido perdón en público, perdóname. Tú te mereciste algo mucho mejor y que te quedaste con este. No entiendo, pero perdóname. Sufriste mucho.
Punto 7. Es malo juzgar. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada. Nada, dice ahí, nada. ¿Cómo es posible? Mira el contexto, hermanos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Subraya intenciones, motivos. Pablo dice: es malo juzgar las intenciones, los motivos de otros, porque realmente no los conoce, solo Dios los conoce. Solo Dios tiene derecho de juzgar a otros. Entonces la Biblia dice que hay solo uno que tiene ese derecho. Ese es Dios. Él nos enseña cuándo Él va a juzgar, cómo va a juzgar. ¿Cómo juzgará Dios a la gente? Dios juzgará a la gente en diferentes maneras. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Una de las razones del por qué Dios puede juzgar y nosotros no, es porque Dios todo lo sabe. Tú y yo no lo sabemos todo. Podemos ver el acto, pero no podemos ver los precedentes. No podemos ver qué lleva a una persona a veces a reaccionar de cierta manera, y vemos solamente el resultado. Nuestro juicio entonces es superficial y el juicio de Dios es completo. Nuestra sabiduría es parcial, no completa como la de Dios. Somos subjetivos. Sentimos las cosas y como las sentimos, como las pensamos, según nuestra experiencia limitada. Concluimos: Dios es objetivo. Dios tiene derecho de juzgarnos porque Él sabe la pura verdad. ¿De qué otra manera nos juzgará Dios? Versículo 11: porque no hay acepción de personas para con Dios. Con Dios no hay favoritos. Él juzga según la verdad y con imparcialidad. Dios dice: soy imparcial. Pero el hombre es parcial. El hombre juega a los favoritos. El hombre le perdona a alguien, pero no le perdona a otro. Le da medida a este y otra medida a otro. Por eso Dios es el único con derecho de juzgar. Señor, una vez más, perdóname. Perdóname, Señor, porque en un tiempo fallé completamente. Gracias por tu perdón. Gracias porque me has enseñado que más que mis obras, tú quieres mi corazón. Gracias por darme una segunda oportunidad, por regresarme a mi familia, no mereciéndola. Gracias, Señor,
porque ha sido por tu gracia que todavía estamos en pie. Ayúdanos a ser una iglesia que protege el cuerpo, que no permitimos estas cosas, Señor. Que tengamos el celo espiritual, Señor, que esta es tu iglesia, cual debemos de luchar para proteger los unos y los otros. Perdona a tu iglesia por las fallas del pasado. Perdona, Señor, tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Créeme, cuando estudié el capítulo 2 no me imaginé que iba a ser así la cosa. Mi consejo: pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo con Él para que seas guiado por su Espíritu y no por tus emociones y la carne. Pasa tiempo con el Señor. Él quiere llenarte de Él, de su vida. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. ¿Cuánto siente la presencia del Señor? ¿Cuánto siente la presencia del Señor? Gracias, Jesús. El Señor tiene bellos planes para tu vida. Sal de este lugar poniendo en práctica su palabra, caminando cerca al Señor. Y espera lo mejor, porque tienes un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, que Él fue el que se le ocurrió usarte a ti y a mí para representarlo en esta tierra. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta los planes de Él? Pasa tiempo con el Señor, porque Él tiene un plan muy original para ti, diferente a otros. Él te quiere usar de una manera que tú no te imaginas. Y Él quiere compartirte esos planes. Pero pasa tiempo con el Señor. Yo y mi hermano Malaquías venimos de los desiertos de California, Mojave, Death Valley, subiendo Mount Whitney, la montaña más alta en California, subiendo Sonoma Pass, el Summit. Pregunta lo que estábamos haciendo. ¿Dónde está Malaquías? Algunos dicen que estábamos corriendo, porque corrimos cientos de millas en una semana. Pero Malaquías te diría: no, estábamos orando. Estábamos orando. Y nunca paramos de orar. Oramos y oramos y oramos. Dice Malaquías: yo no me di cuenta que en una de esas desiertos que cruzamos, 40 millas, dice Malaquías, pastor, 20 millas usted corrió con las manos levantadas, corriendo. Le dije: no, eso es imposible. Y llorando y corriendo. Y el problema es que yo también empecé a llorar. Y me decían los indios americanos: ¿qué onda? ¿Qué tienen? ¿De dónde sacan esa fuerza?
Alguien podía decir: no, pastor, pues usted corrió cuando estaba chavalo, hermano. Malaquías nunca había corrido en su vida, nunca hizo deportes. Le dijo el chief: corre tú, porque ya estos tienen puras ampollas. Malaquías empezó a correr 7 millas, iba volando. Decían: ese es un mentiroso, ese fue corredor profesional, decían los indios. Le dije: no, él es mi amigo. Corre como, mira cómo corre. Tuvieron que decirle: ya, danos la staff. Le hubiera seguido y decir: eso no es del hombre, porque estaba orando, alabando a Dios. El evangelio es locura para el mundo, hermanos, pero Dios usa lo que Él se le ocurre a través de nosotros. Tal vez tú no puedes correr y evangelizar corriendo, pero tal vez lo que tú haces yo no lo puedo hacer, y es la manera que tú puedes alcanzar a los que yo no puedo alcanzar. Imagínate que cada quien hiciéramos lo que Dios nos da la capacidad de hacer para representarlo a Él y llevar el evangelio. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo le decía a Malaquías, quebrantado, estaba quebrantado en el espíritu, Malaquías. Pero esto es, no entiendo. El Espíritu Santo me está hablando y quiere que yo empiece a ministrar, a predicar y a orar corriendo. Y él empezó a llorar porque el Espíritu Santo estaba ahí. Y yo sé que un profeta no es profeta en su tierra, hermano. Jesús lo dijo. Pero no te imaginas cuánta gente nos ha buscado diciendo: gracias. Porque yo nunca hubiera escuchado una prédica con alguien con una corbata, porque toda la gente con una corbata me ha fallado. Pero eso me sacó de onda, que estabas corriendo y empezaste a predicar y Dios me habló. Y dejamos de contestar las llamadas y los textos porque eran tanta gente que estaba siendo tocada por Dios. Incluso los indios en las tribus, porque nos tuvimos que quedar con los indios en las tribus. Ellos decían: ¿de cuál droga hacen ustedes? Y hablábamos de cómo el Señor, su Espíritu Santo, te levanta. Y Dios quiere usarte a ti en tu manera, en tus dones y tus talentos, para llevar el mensaje de Dios a las naciones. Dios me lo bendiga, iglesia, que pasen una semana requete bendecida. Amén. El viernes tenemos servicio familiar, seguimos el libro de Romanos este viernes, y el domingo vamos a seguir caminando por este libro para que usted pueda ponerse fuerte en la palabra del Señor. Dios me lo bendiga, bendiciones.